Bien, ya antes habíamos visto cómo... Bueno, a ver, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta el momento, ¿no? Hemos visto algo de la historia, de la investigación operativa, hemos visto después la metodología que nos plantea la investigación operativa, hemos visto cómo plantear, cómo traducir matemáticos, problemas de programación lineal en modelos matemáticos para la resolución posteriormente a través del método gráfico cuando teníamos simplemente dos variables. Y bueno, ahora vamos a dar continuidad a esto, aprendiendo lo que es el método simplex, que es un método que, como veíamos en la historia de la investigación operativa, es uno de los más importantes en la investigación operativa, y por eso es que este señor que creó este método, llamado George Dantzig, en 1947, a fines de la Segunda Guerra Mundial, se lo considera como el padre de la investigación operativa, ¿no? Porque fue el que ideó este, este método como tal, ¿no? Y bueno, este método es muy importante porque nos va a permitir resolver problemas de cualquier magnitud, es decir, con n variables y m incógnitas, ¿no? Este es un método que plantea un procedimiento algebraico para la resolución de problemas de programación lineal. Contempla inicialmente la conversión del modelo de programación lineal a su forma estándar. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que todo modelo de programación lineal para efectos de resolverse con el método simplex debe llevarse a su forma estándar, ¿no? Que debe contemplar las siguientes características. El lado derecho de las ecuaciones debe ser no negativo o positivo, estrictamente positivo, ¿no? Todas las restricciones deben convertirse a ecuaciones. Bueno, el primer punto nos indica que todos los lados derechos de las ecuaciones tienen que ser positivos. En caso de que tengamos algún negativo, simplemente podemos convertirlo a positivo multiplicando toda la función lineal por -1. ¿Sí? Todas las restricciones deben convertirse a ecuaciones, ¿no? Es decir, si tenemos inecuaciones, es decir, restricción del tipo mayor igual o menor igual, debemos convertirlas a igualdades. Y para eso vamos a ver que seguimos algunos pasos, incluimos algunas variables complementarias que nos van a ayudar a resolver el problema. Además, todas las variables deben ser no negativas o estrictamente positivas. Si tienen alguna duda o estoy yendo muy rápido, me avisan, por favor. Si quieren algún detalle o alguna consulta en específico, ¿no? Entonces, el método simplex observa el conjunto de ecuaciones resultantes en la forma estándar, la que acabamos de comentar, y dado que tenemos m ecuaciones y n incógnitas, lo que va a tratar de hacer es hacer que n menos n variables sean iguales a cero. Simplificar, en todo caso, estas variables, ¿no? Para poder tener soluciones consistentes, ¿no? Las soluciones que logra de esta manera se llaman soluciones básicas. El método simplex únicamente considera para su análisis las soluciones básicas factibles. Las soluciones básicas factibles son los vértices, en otras palabras, de la región factible, y por tanto ya sabemos que allí vamos a encontrar el óptimo, ¿sí? Entonces, por eso es que era importante aprender cómo resolver problemas con el método gráfico, porque hemos visto que el método gráfico grafica las inecuaciones, determina el área factible de cada una de ellas, y uniendo todas estas áreas factibles encontramos la región factible del sistema de ecuaciones. ¿Para qué necesitamos esto? Porque hemos visto que todos los puntos que se encuentran dentro de esa región factible son resultados válidos, ¿no? Es decir, que van a cumplir con todas las restricciones. Y lo que nos dice la investigación operativa es que
el resultado óptimo, es decir, el mejor de los resultados, se va a encontrar en alguno de esos vértices, ¿ya? Por eso es que era importante conocer eso, ya que estamos viendo que este método utiliza esa misma lógica, ¿ya? Va a tratar de encontrar los vértices de ese sistema de ecuaciones. Vamos a tratar a z entonces como si fuera una de las restricciones originales. ¿Y cómo se encuentra nuestra función objetivo? Ya se acuerdan que ya se encuentra en forma de igualdad, no necesita variables de holgura, ¿no? Pero se agrega a z esta función objetivo con la finalidad de obtener su valor. Es decir, recuerden que tenemos normalmente maximizar z o minimizar z igual a algo que tenemos en el lado derecho. Entonces eso ya es una igualdad, ya no necesitamos incorporar, nos dice, variables de holgura. Lo que sí vamos a necesitar en algún caso, o en los casos más bien que tengamos restricciones del tipo mayor o igual, son variables artificiales, pero eso lo vamos a ver enseguida. Entonces, nos dice que existe solución básica factible si y solo si los coeficientes de la fila 0 son negativos. Esto eh, cuando estemos maximizando. El paso inicial: se introduce las variables de holgura, se seleccionan las variables de decisión como no básicas iniciales y escribimos el tablero simplex inicial. Entonces acá lo primero que nos dice, introducimos las variables de holgura. Vamos a ver este método simplex en dos partes, ¿no? La más sencilla, que es cuando estamos maximizando y todas nuestras restricciones son del tipo menor o igual. Bien, vamos a ver, esa es la forma más sencilla, porque simplemente vamos a incorporar variables de holgura. Donde se complica un poquito es cuando tenemos que incorporar variables artificiales, es decir, cuando tenemos restricciones del tipo igual o mayor o igual. Entonces, primero, se introducen las variables necesarias, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer de acuerdo a este siguiente cuadrito. Cuando tengamos restricciones del tipo menor o igual, vamos a agregar a nuestra restricción una variable de holgura, que normalmente la denominamos más S, ¿ya? Esa va a ser la notación convenida. Entonces, a cada restricción que contenga una desigualdad del tipo menor o igual, le vamos a aumentar una variable de holgura, más S. Cuando tengamos una restricción del tipo mayor o igual, vamos a aumentar eh, una variable negativa, menos S, que le vamos a denominar una variable de exceso, ¿ya? Y vamos a aumentar una variable artificial. Y cuando tengamos una igualdad, simplemente vamos a aumentar una variable artificial positiva. El caso más sencillo del método simplex es cuando tenemos todas nuestras restricciones del tipo menor o igual. Por lo tanto, simplemente vamos a aumentar variables de holgura. Y esta es la forma más sencilla porque estas variables de holgura no afectan a nuestra función objetivo, ¿ya? Cuando tengamos restricciones del tipo mayor o igual, vamos a ver que estas afectan a nuestra función objetivo, ¿ya? Entonces vamos a iniciar por la forma más fácil primero, ¿ya? Paso 1. Se determina la variable básica con la selección de la variable del coeficiente negativo que tiene el mayor valor absoluto de la ecuación 0. Es decir, el valor más chico. Así vamos a determinar la columna pivote. Entonces, paso 1, lo que vamos a hacer primero es determinar la columna pivote, ¿ya? Y eso, lo que nos está diciendo este primer paso es que lo vamos a hacer en base a el valor más negativo de nuestra función objetivo. En nuestra tabla simplex de la fila 0 va a ser el valor más pequeño, el más negativo. Esa va a ser nuestra columna pivote.
Paso 2, determinar la variable básica que sale, es decir, la fila pivote con la prueba del cociente mínimo. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dice acá? Elige los coeficientes estrictamente positivos, los mayores a cero, en la columna pivote. Divida cada coeficiente entre el elemento del lado derecho, es decir, la solución de la misma fila. Identifique la fila que tiene el menor de estos cocientes. Y la variable básica de esta fila es la variable básica que sale. Sustitúyala por la variable básica entrante en la columna de la variable básica de la tabla siguiente. Esta va a ser la fila pivote. La intersección de la fila y la columna pivote va a ser nuestro elemento pivote. Bueno, ¿qué nos está diciendo acá en todo esto? Que bueno, en el paso 1 hemos determinado la columna pivote. En el paso 2 vamos a determinar la fila pivote. ¿Cuál va a ser nuestra fila pivote? Vamos a dividir el lado derecho de nuestras restricciones entre los elementos de la columna pivote de cada fila. Y el que tenga el menor de estos cocientes, esa va a ser nuestra fila pivote. La intersección de la columna con la fila va a ser nuestro elemento pivote. Eso es lo que nos está indicando acá. Paso 3. Se despeja la nueva solución básica factible mediante operaciones elementales con filas. Es decir, vamos a dividir la fila pivote entre el elemento pivote. Use esta nueva fila pivote en los pasos 2 y 3. ¿Ya? En el 2, ¿no? En las filas, incluso en la fila 0, aplicar la siguiente operación. El nuevo elemento de la fila va a ser el elemento de la fila que se tiene menos el elemento pivote por el nuevo elemento de la fila. Es decir, vamos a empezar a hacer operaciones entre filas, ¿no? Y luego, volver a repetir el procedimiento hasta que todos los coeficientes de la fila 0 o de la función objetivo sean no negativos, o es decir, positivos. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver un primer ejemplo. Entonces, todo esto que parece un poco complejo, vamos a ver cómo lo aplicamos. Entonces, a ver, vamos a crear una hojita Excel donde vamos a hacer nuestros... A ver, acá tenemos este ejercicio que nos dice esto. Voy a llevar una hojita Excel para que trabajemos ahí. Ahí. Entonces, fíjense, acá tenemos un problema donde nos dice que nuestra función objetivo es maximizar z, que va a ser igual a 3x más 2y. Y tiene estas tres restricciones. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a aplicar lo que nos dice el método simplex. Esto vamos a resolver por el método simplex. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos dice en primera instancia es que debemos convertir estas restricciones a la forma estándar. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos añadir las variables que sean necesarias a fin de que cada una de estas desigualdades se conviertan en igualdades. Entonces, a ver, déjenme ver. Vamos a copiar nuestra tablita. Con mi imagen mejor. No más.
Bien, en general vamos a tener entonces algo como esto. Nos dice, ¿no? Que para cada tipo de restricción donde tengamos menor o igual, acá vamos a añadir una variable de holgura. Acá nos dice que vamos a restar una variable de exceso y una variable artificial. Vamos a sumar una variable artificial. Y aquí simplemente vamos a sumar una variable artificial. Ya, listo. Entonces, por cada restricción que tengamos, vamos del tipo menor o igual, nos dice, ¿no es cierto? Se confunda, mejor vamos a poner una flechita acá, ¿no? Entonces, por cada variable, por cada restricción, perdón, donde tengamos una desigualdad del tipo menor o igual, dice que tenemos que aumentar una variable de holgura. Entonces, en este caso vamos a tener 2x más y más s1. Y esto va a ser igual a 18. ¿Ya? Lo mismo para la segunda restricción. Vamos a tener 2x más 3y más otra variable de holgura. Y esto va a ser recién igual a 42. Y para nuestra tercera, algo similar. 3x más y más s3. Y esto va a ser igual a 24. Listo. Ya tenemos entonces incorporadas nuestras variables necesarias de acuerdo al tipo de desigualdad que tengamos. Lo siguiente que vamos a hacer es trabajar con nuestra función objetivo. En este caso, nuestra función objetivo es z igual a 3x más 2y. Como las variables de holgura no afectan a nuestra función objetivo, es como si estuviésemos haciendo en realidad más 0 S1, más 0 S1, más 0 S2, más 0 S3. S3, ¿ya? Y lo que vamos a hacer con nuestra función objetivo para trabajar con ella, ya que es una igualdad, vamos a pasar todo al lado izquierdo, ¿ya? Entonces vamos a tener z menos 3x menos 2y, y esto va a ser igual a 0. Las otras no las tomamos en cuenta porque son 0, ¿verdad? Listo, entonces con eso ya podemos armar nuestra tabla simplex para trabajar sobre ella. ¿Ya? ¿Qué hemos hecho? Hemos aumentado nuestras variables y hemos afectado, en este caso, no se ve afectada nuestra función objetivo, y hemos pasado todo al lado izquierdo de nuestra función objetivo. Ahora sí ya podemos escribir nuestra tabla simplex inicial. ¿Ya? Vamos a tener entonces acá todas nuestras variables: z, x, y, s1, s2, s3 y el lado derecho. ¿Ya? Voy a dar un poquito de formato para que se vea mejor. ¿Ya? Eso, ahí tenemos.
Y aquí vamos a tener las filas. ¿Ya? Vamos a tener nuestra fila 0, que va a ser nuestra función objetivo. La fila 1, cada uno para la restricción 1, la restricción 2 y la restricción 3. ¿De acuerdo? Entonces acá vamos a escribir los coeficientes de cada una de nuestras funciones. Para la función objetivo, que es esta, vamos a tener en Z1, ¿verdad? En X tenemos -3. En Y tenemos -2, 0, 0 y 0. Y el lado derecho también es 0. Voy a ver esto un poquito para que lo vean mejor. Ahí, ¿ya? Para la primera restricción, en Z tenemos 0, en X 2, en Y 1, en S1 tenemos 1, 0, 0 y 18. Para la fila 0 lo mismo, 0, 2, 3, 0. En S2 tenemos 1, 0 y 42. Para la fila 3, 0, 3, 1, 0, 0, 1 y 24. Y listo. Ahora ya tenemos nuestra tabla simplex inicial para poder trabajar sobre ella. Hasta acá, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos colocado nuestras restricciones en su forma estándar, es decir, hemos incluido las variables según el tipo de restricción que tenemos. Afectamos si corresponde a nuestra función objetivo y pasamos todo al lado izquierdo. Y con eso ya podemos crear nuestra tabla simplex inicial. Y ahora sí podemos empezar a trabajar sobre ella. ¿Ya? Nos dice lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero determinar la columna pivote. ¿Se acuerdan cómo determinamos la columna pivote? Elegimos el valor más negativo de la fila 0. ¿Cuál sería en este caso? Correspondería a X, ¿verdad? Entonces, X va a ser nuestra columna pivote. Ese es el paso 1, determinar la columna pivote. Paso 2, determinar la fila pivote. Y lo que nos dice es que dividamos el lado derecho entre los elementos de nuestra columna pivote. En este caso, 18 entre 2, que nos va a dar 9. ¿Ya? Y hacemos lo mismo para las otras dos restricciones. Una vez que hemos dividido, vamos a elegir el valor que tenga el menor cociente de todos estos. Y esa va a ser entonces nuestra fila pivote. Hemos dividido entonces el lado derecho entre los elementos de la columna pivote que previamente habíamos determinado. Y elegimos el menor de los cocientes, entonces esa va a ser nuestra fila pivote. La unión de la columna entre la fila pivote, es decir, este va a ser nuestro elemento pivote. ¿De acuerdo? Lo siguiente es empezar a hacer operaciones. ¿Para qué? Para convertir inicialmente, este elemento pivote en 1 y el resto de los elementos de esta columna en 0. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para convertir este elemento en 1? A ver, vamos trabajando con ustedes. ¿Qué tendríamos que hacer para convertir este elemento en 1?
¿Nadie? Tendríamos que dividir este elemento entre 3, ¿verdad? Entonces, a ver, acá vamos a anotar nuestras funciones o las operaciones que estamos haciendo. Entonces, la nueva fila 3 va a ser igual a la fila 3 anterior entre 3. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, este entre 3 nos da 1. Y vamos a dividir entonces todos estos elementos de esta fila entre 3. Acá vamos a tener 0, acá 1/3, 0, 0, 1/3 y 8. ¿De acuerdo? Hemos dividido todo esto entre 3. Y lo siguiente que vamos a hacer es utilizar esta nueva fila para hacer operaciones con estos elementos para que, de tal manera que este elemento sea igual a 0. Acá. Entonces, siguiendo la formulita que nos decía, nos daban, la nueva fila 2 va a ser la fila 2 anterior menos 2 por la nueva fila 3. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer con este número para que este valor sea 0? Entonces, lo que nos dice la fórmula es este valor menos 2 por este nuevo que tenemos acá, efectivamente nos va a dar 0. ¿Ya? Vamos a hacer entonces esos cálculos para todos los elementos de esa fila. Y eso es lo que vamos a tener entonces en esta fila. ¿De acuerdo? De manera similar, para la fila 1, para convertir este valor en 0, haciendo cálculos con este, ¿qué tendríamos que hacer? La nueva fila 1 sería igual a la fila 1 anterior menos 2 por la nueva fila 3. ¿Sí? A ver, vamos a hacer eso. Este menos 2 por este de acá. Efectivamente nos da 0. Y hacemos esos cálculos para el resto de los elementos de esa fila y tenemos eso. Para la fila 0, ¿qué tendríamos que hacer? Para la fila 0, tendríamos que tener la fila 0. ¿Y qué ponemos acá? ¿Quién me indica? ¿Qué tendríamos que hacer acá? Tendríamos que restar menos 3 por la nueva fila 3 también, ¿no? O en otras palabras, más 3 por la nueva fila 3. A ver, este más 3 por este valor. Efectivamente nos da 0. ¿Qué es lo que hemos estado intentando hacer? Bueno, repetimos los cálculos para los demás elementos. Fíjense, hemos convertido este elemento pivote en 1 y el resto de los elementos de la columna en 0, haciendo operaciones entre estos valores y nuestra nueva fila. Y esto es lo que hemos obtenido. ¿De acuerdo? Hasta ahí entonces hemos terminado una iteración. Y nos dice que vamos a seguir haciendo, cuando estemos maximizando, vamos a seguir haciendo iteraciones o continuar con el mismo proceso hasta que en nuestra fila 0 no queden valores negativos. En este caso tenemos un valor negativo, por lo tanto debemos continuar.
y volvemos a empezar. Entonces, determinamos nuestra columna pivote, que va a ser el valor más negativo. En este caso solamente tenemos uno, es este. Esa va a ser entonces nuestra columna pivote. Para determinar la fila pivote, dividimos el lado derecho entre los elementos de nuestra columna pivote y elegimos el menor de los cocientes, que va a ser esta. Entonces, la fila 1 va a ser nuestra fila pivote. Y por lo tanto, nuestra columna pivote va a ser esta. ¿Sí? Y volvemos a empezar con los cálculos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para convertir este valor en 1? Esto es un tercio, ¿verdad? Entonces, nuestra nueva fila 1 va a ser igual a la fila 1 anterior por 3. ¿Ok? ¿Ok? Vamos por 3. Efectivamente es 1. Entonces, vamos y ya tenemos esos datos. Algo similar vamos a tener para la fila 3. Nuestra nueva fila 3 va a ser igual a la fila 3 anterior menos tercio y todo esto multiplicado por la nueva fila 1. Entonces vamos a tener este menos un tercio por, eh, por este de acá. Y efectivamente tenemos 0. Replicamos los cálculos para todos los elementos y listo. ¿Qué tendríamos que hacer para la fila 2? Para la fila 2, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuánto es este valor? 7 tercios, ¿verdad? Entonces, para la fila 2, vamos a tener la fila 2 anterior menos 7 tercios por la nueva fila 1. Es decir, esto por 7 tercios es menos, ¿verdad? Menos 7 tercios por la nueva fila. Eso. Y efectivamente tenemos 0. Replicamos los cálculos, tenemos esos datos. Finalmente, para la fila 0, vamos a tener la fila 0 anterior más 1, o en realidad directamente más la nueva fila 1. Perdón, 1. A ver. Esto más esto. Efectivamente nos da 0. Replicamos y ya tenemos nuestro resultado. ¿Qué hacemos ahí? ¿Nos detenemos o continuamos? Tenemos que continuar en este caso, porque nos dice que debemos seguir, si bien acá teníamos solamente un negativo, aquí volvió a aparecer un negativo, ¿verdad? ¿Sí? Eso quiere decir que tenemos que hacer por lo menos una iteración más, hasta que no tengamos negativos en nuestra fila 0, la función objetivo. Aquí tenemos solamente un negativo, por lo tanto, esa va a ser nuestra columna pivote. La fila pivote, dividimos el lado derecho entre los elementos de la columna y elegimos el menor, que va a ser este.
Acá no, ¿qué va a ser ese? No tomamos en cuenta esta porque nos dice que vamos a tomar los valores estrictamente positivos. Esta va a ser entonces nuestra fila pivote y este va a ser nuestro elemento pivote. Una vez determinada nuestra fila y columna pivote, ya podemos hacer operaciones. La nueva fila 2, entonces, va a ser igual a la fila 2 anterior entre 4. Entre 4. Replicamos los cálculos. Tenemos eso. Para la nueva fila 3, vamos a tener la fila 3 anterior. Como el valor es 1, directamente menos la nueva fila 2. O 1 la nueva fila 2, ¿no? A ver. Este menos este. Efectivamente nos da 0. Replicamos esos cálculos para todos los valores y obtenemos eso en esa fila. Para la nueva fila 1 vamos a tener entonces fila 1 más 2 veces la nueva fila 2. ¿Sí? Vamos a tener este más 2 por este de acá. Efectivamente tenemos 0. Replicamos. Hacemos los cálculos para todos los elementos de esa fila. Y finalmente hacemos lo mismo para la nueva fila 0, que sería la fila 0 anterior más la nueva fila 2. ¿Ver? Este más la nueva fila 2. Efectivamente nos da 0. Hacemos los cálculos para los demás elementos de la fila y tenemos eso. Bueno, en este momento nos fijamos y ya no tenemos valores negativos en la fila 0. Por lo tanto, ya podemos determinar los valores de nuestras variables. Voy a copiar esto para que tengamos de referencia aquí. Ahí, ya. Y para que nos sirva como referencia, ¿ya? Fíjense, en otros métodos, o como nos decía ahí en las láminas, tenemos que elegir la variable que entra, la variable que sale, vamos intercambiando, etcétera. Acá no hemos hecho nada de eso. Hemos ido directamente. Y lo que vamos a hacer ahora, para saber los valores de nuestras variables, es buscar este comportamiento. Aquellas columnas que tengan un único valor de 1 y el resto de los elementos en 0. Esas van a ser las variables que tengan un valor distinto a 0 y lo vamos a determinar de esta manera. Vamos a fijar, vamos a bajar en este caso desde x hasta donde encontramos el valor de 1. Ahí. Y nos vamos a fijar entonces en el lado derecho. Es decir, que x va a tener un valor de 3. ¿Sí? Vamos a hacer, nos fijamos en y tiene exactamente el mismo comportamiento. Un único valor de 1 y el resto con ceros. Entonces, bajamos en nuestra variable hasta donde está el 1 y nos vamos a fijar en el lado derecho. Entonces nos dice que y va a tener un valor de 12.
Y z, por lo tanto, fíjense que tiene también ese comportamiento, tiene un valor entonces de 33. Y de esa manera entonces hemos encontrado, hemos resuelto este problema aplicando el método simplex. Nos dice que x vale 3, y 12 y z vale 33. Verificamos si estos valores cumplen con nuestras restricciones. Y, ahí. X3 y Y12 cumple con esta. 3 y Y12 cumple con esta, cumple con las 3. ¿Sí? Y si reemplazamos incluso en nuestra función objetivo, los valores, vamos a ver que precisamente 3 por 3 más 2 por 12 nos da exactamente 33. ¿De acuerdo? De esa manera entonces hemos aplicado el método simplex para la resolución de un problema, en este caso de dos variables. ¿Ya? Quería hacerlo de dos variables porque esto lo podemos verificar además, podemos verificar resolviendo gráficamente, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿quién nos puede mostrar el gráfico de estas restricciones? A ver, tómense unos minutitos y el que tenga nos comparte en el chat una imagen, lo pueden hacer a mano, con alguna herramienta. Nos muestran el gráfico. Magister, una consulta. ¿Las tres gráficas juntas o una gráfica por una? Sí, las tres juntas, por favor. Es para que podamos analizar los vértices, ¿no? La región factible y los vértices. A ver, el que termina me avisa para que le anote. Muestra.
¿Alguien lo tiene? ¿Lo está terminando? Sí me dijiste por dónde lo comparto. Ahí en el chat puedes poner una imagen. ¿O quieres compartir tu pantalla? Dejo de compartir. Sí me dijiste, no, no me vas a ¿No? compartir en el chat. A ver, puedes compartir tu pantalla. Ya dejé de compartir. Me dice que solo los organizadores y moderadores, pues. No te dejas compartir. No. Ahora sí, a ver. Eso, perfecto. ¿Lo puedes ampliar un poquito? Eh, eso, eso está muy bien. A ver, le voy a sacar una capturita para que trabajemos sobre eso. Listo, ya lo tenemos. Gracias, Gabriel. A ¿Qué, ver, qué más? lo vamos a llevar acá. Fíjense esto. Ya tenemos entonces, fíjense, este sería, esta sería entonces la región factible, ¿verdad? Del sistema de ecuaciones. Y tendríamos entonces, tendríamos ¿cuántos vértices? Tendríamos este vértice que le vamos a llamar A. Tendríamos este otro, B, C y D. Acá. Si nos fijamos entonces el vértice A, este de aquí, ¿cuánto sería? Un poquito esto. Sería 8, 8, 0, ¿verdad? Vértice A Sí me sería 8 y 0. El vértice, bueno, acá le vamos a poner entonces sus etiquetas, nombrecitos. Este es el A, este es el vértice A, este va a ser el B, este va a ser el C, este va a ser el D. El A es ese. El B
No, el D lo conocemos, ¿no? El D 0, el D va a ser 0,14, ¿no? 0,14. El B, si está bien nuestro gráfico, es 6,6. Sí, el B es Sí, seis Magister. seis, ¿no? Sí. ¿Y el C cuánto es? 3,10. Es 12,4, Magister. ¿El C? Sí. No. El C es 3,2,4,3. Perdón, 4,12, si no estoy mal, a ver, déjame fijar. 3,12. 3,12. 3,12. Entonces acá vamos Sí, a Magister, calcular 3,12. Z, que es entonces esto por 3 más 2 por esto. Ahí tenemos 26. Ay, caray, esto es por 48. Ah, a ver, vamos mal. Esto por 3 más esto de aquí por 2. 24. Replicamos y fíjense, acá tenemos este valor 33 que coincide precisamente con este y que nos da los valores de x3 y y12. Resulta que el óptimo entonces había estado acá, ¿no es cierto? En este C. Ahora, y fíjense precisamente es los valores de x y y y de z que nos da en la última tabla Excel, del simplex más bien, ¿no? Pero acá fíjense, tenemos 24, 28 y 30. Por lo tanto, fíjense, en esta ya teníamos un valor de 30, con x 6 y y 6. 30 con x6 y y6. ¿Sí? Y encontramos también este de acá, con x8 y este, como no tiene ese comportamiento deseado, asumimos que y vale 0. ¿Sí? Entonces, 8 y 0, 24. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, este método simple lo que he hecho es ir buscando los vértices. Aquí teníamos 0 en Z, 24, 30 y 33, hasta encontrar el mejor de los resultados. No he encontrado este, porque seguramente en la interacción entre esta, la, la segunda y la tercera iteración, ha determinado de que directamente este era un valor mejor, ya no el 28. No necesariamente va a encontrar todos los vértices, pero sí va avanzando de manera eficiente hasta determinar la solución óptima. Esa es la importancia de este método. Ahora fíjense, obviamente resolver este problema con dos variables de la forma gráfica es mucho más fácil que hacer todas estas iteraciones y cálculos que hemos hecho. Pero lo importante de este método es que nos va a permitir resolver problemas aplicando la misma lógica, el mismo procedimiento, con cualquier magnitud de problema, es decir, con n variables, es decir, 10, 15, 20, las que queramos, y m restricciones, de igual manera, de cualquier magnitud, aplicando el mismo procedimiento. Por eso es que este señor se hizo tan famoso y nos permitió obtener este método que nos permite resolver problemas de programación lineal de cualquier tipo y de cualquier magnitud. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Quedó claro? ¿Ya? Bien, se los voy a subir el video, ¿ya? Y también esta hojita que la vamos a guardar para que la puedan consultar
más adelante, ¿ya? Eso. Lo vamos a guardar y las voy a subir a la plataforma, ¿de acuerdo? Entonces vamos a quedar ahí. De la misma manera, si es que tengo posibilidad de conectarme este viernes, les voy a dejar el enlace hasta el jueves, ¿ya? Si no, directamente nos veríamos la siguiente semana. ¿De acuerdo?